Somos tu voz. Ya está con nosotros el profesor Aaron Olmos. Él es docente, economista, investigador y director de Olmos Group. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Bien, con el favor de Dios, siempre a la orden. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Profesor, hoy para hablar de un tema que ya desde hace tiempo viene resonando en Europa, al punto de que hay supermercados de cadenas importantísimas allá que incluso hacen la advertencia de que ese producto que tienen allí en el anaquel, bueno, tiene una ligera modificación. Hablamos de la reduflación. Sin embargo, ese fenómeno también desde hace algún rato está presente en Latinoamérica y Venezuela no escapa de ello. Profesor, ¿qué es la reduflación? Bueno, fíjate, como tal, es un concepto que comenzamos a escuchar y a ver a partir del 2010 en adelante, en la prensa anglosajona. Básicamente es un acrónimo de dos palabras, reducción e inflación, ¿no? También se le conoce como inflación silenciosa o invisible. Y básicamente, ¿qué consiste? Consiste en el proceso en el cual las empresas comienzan a disminuir o reducir el tamaño de sus presentaciones en los productos, los miligramos, los litros, los centímetros inclusive, o sea, el tamaño como tal de las presentaciones, manteniendo los precios igual o inclusive en algunos casos incrementando los precios. Entonces, por ejemplo, una persona ha comprado una bebida carbonatada de 2 litros a un precio, resulta que ahora la empresa la vende de 1,5 litros al mismo precio. Por ejemplo, una barra de chocolate de cierta cantidad de gramos, y resulta que ahora te venden algo más pequeño con el mismo precio. Esto de alguna manera es un indicador de la situación compleja que están pasando las empresas también, para tratar de mantener en algunos casos, y en otros casos ya son estrategias, pero mayormente es para mantener los precios de los productos de las canastas, ¿no?, de bienes y servicios, ¿no? El tema con esto es que en vez de alguna manera la empresa de mantener las mismas características del bien y el incrementar los precios por costos de producción, tratan en lo posible de, mantener el mismo precio, efectivamente con una presentación menor. Esto de alguna forma, para las personas y los gobiernos de los países, es una forma encubierta de engaño, porque efectivamente no se le está dando al consumidor lo que originalmente recibía, ¿no? Sí. Profesor, pero en el caso de Venezuela, claro, uno pudiese pensar todo ese escenario de inflación, de complicaciones, que al final ha afectado a todo el mundo, obliga a las empresas justamente a repensar eso, ¿no? El tema de sus políticas de precios. Pero ¿cómo se hace en un país como Venezuela, en el que está la sombra siempre acechando del control de precios, que está un Estado allí vigilante de que los precios no aumenten? Bueno, mira, eso es algo que en Venezuela es difícil de llegar. Fíjate, básicamente más bien las empresas en Venezuela hacen mucho para mantenerse, y este fenómeno lo estamos conversando en términos de que por lo menos la calidad de los productos sea la misma, ¿no? Porque es un tamaño menor, pero la calidad es igual. Pero hay otras variantes. Por ejemplo, puede ser que el producto sea del mismo tamaño y la calidad no sea la misma porque los materiales o materias primas ya no son iguales. Entonces, en un país como Venezuela se hace más complejo, ¿no? Porque de alguna forma las pocas empresas que todavía siguen generando bienes y servicios están sujetas a una gran cantidad de situaciones y distorsiones bien complejas, ¿no? Y en algunos casos, entonces, fíjate tú, no necesariamente se asume o se entiende en términos que signifique que esta es una estrategia, por lo menos en algunos casos, para mantenerse, ¿no? Y de alguna forma puede venir una visión confiscadora, controladora, intervencionista, como usted lo decía, un control de precios o una intervención del Estado, asumiendo que, como efectivamente en principio lo tendríamos que entender, es una variación o una distorsión de la presentación de los productos y que por eso de alguna manera hay que intervenir. Más bien esto es el fenómeno más evidente de la gran necesidad de mayor concordia y conversación con los entes estatales para tener las mejores condiciones para la producción de los bienes y servicios, porque efectivamente la empresa, tratando de mantenerse, otra vez si lo vemos como estrategia, está tratando pues de llevar la misma cantidad, o sea, los mismos productos, no en cantidad, pero sí quizás en calidad. Ahora la cosa se pone más complicada cuando se disminuyen las cantidades, la presentación, pero también disminuye la calidad. Entonces, de alguna manera ya tú estás tratando de seguir generando tu mismo flujo de efectivo con una presentación de inferior calidad e inferior tamaño. Todas estas distorsiones están presentes. En Europa está pasando con Carrefour, en Francia, en Venezuela ya lo estamos viendo con algunas bebidas carbonatadas, por ejemplo,
Y es un fenómeno bastante complejo y una situación más difícil aún. Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. A eso se suma el hecho, profesor, de la competencia desleal que han denunciado los productores venezolanos, porque con aranceles tan bajos para los productos importados, entonces, por ejemplo, uno encuentra un chocolate más grande que el que se hace aquí, al mismo precio del que sí se produce en Venezuela, que es hasta más pequeño. Y digo chocolate por solo mencionar un producto, pasa con muchos otros. Es así, y eso tiene que ver, como tú bien lo dices, con esta distorsión que se está dando en el propio mercado, donde, lejos de ser una postura de protección, ¿no?, a la producción nacional, la poca producción nacional buena que tenemos, más bien pues se sigue dependiendo un porcentaje bastante elevado de lo que viene de afuera, creando las mejores condiciones quizás para lo que afuera se hace y se trae. Efectivamente, otra vez, esto es un gran indicador de un mal mayor, que en Venezuela ya lo hemos vivido, no es la primera vez que esto pasa, pero llama poderosamente la atención que en otros países lo estamos viendo, ¿no? Eso te indica que todavía la economía global no se está recuperando en términos de producción, y un poco lo que puede ser esta visión por parte de las empresas de tratar de mantenerse en un ambiente que no necesariamente les es afable. Están escuchando al profesor Aaron Olmos. En el caso de Venezuela, ya que estamos hablando de inflación y que trae como consecuencia pues este cambio, ¿no? Esta nueva presentación de algunos productos. Profesor, ¿qué se proyecta ya para este último semestre y trimestre del año? Porque veíamos que en Bloomberg publicaban datos de Focus Economics que hablaban de una posible recuperación de al menos 3% para Venezuela en el último trimestre, y en eso han coincidido, bueno, varios especialistas en esta materia. Incluso ellos hablan de que la inflación podría cerrar en 244%. Sí, bueno, fíjate, la proyección de inflación para este año se mantiene elevada, ¿no? Cuando tú ves que la CEPAL de las Naciones Unidas corrigió su previsión de crecimiento del PIB de Venezuela, cuando a principios de año la ubicaba en el 5%, y recientemente la corrigió a 3.2%, que hace ver y entender que, bueno, pues lo que se está percibiendo desde fuera, a nivel de entes multilaterales, no es nada agradable por respecto a Venezuela. Dicho sea de paso, ya cubrimos la primera quincena del mes 9, ya pasamos 2 cuatrimestres, 2 semanas, ya terminamos 9 meses de 12, y realmente no estamos viendo cambios en la política económica en términos de lo que es la liquidez monetaria, que sigue creciendo más de 100% al mes de julio-agosto de este año, una inflación proyectada de más del 400% al final del ejercicio, inclusive excede lo que se ha propuesto por parte de unos entes multilaterales. Eso te hace ver que, bueno, efectivamente la inflación venezolana va a crecer y va a estar muy elevada, ¿no? Sobre todo el efecto que tiene esto sobre el tipo de cambio, que sigue a gran velocidad, acercándose bastante a los 35 bolívares, caso de la oficial y no oficial, y las distancias que hay entre estos dos tipos de cambio que sigue reduciendo, con una situación de bonificaciones en bolívares que sale más dinero en la calle, pero no adquiere más productos, y una depauperación del salario. Todo eso de alguna manera concluye una situación compleja, donde la proyección a lo que ya queda de año no es muy favorable, y donde efectivamente vamos a ver si la inflación del mes pasado, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue el 13,60%, bueno, que podemos estar interanualmente sobre los 400 como hasta ahora estamos viendo, ¿no? Y estos son fenómenos que se van a ir repitiendo, porque hay que decirlo nuevamente, no se está haciendo nada para corregir los problemas estructurales de inflación para el cierre del año 2023, y la proyección del año 2024 tampoco es muy favorable en el primer trimestre, si necesariamente no se hace cambio en las políticas económicas. Profesor, ¿y por qué en Venezuela los precios en dólares aumentan? ¿Por qué varían tanto? Y bueno, aquí hago un inciso porque la gente suele referirse a este fenómeno como inflación en dólares, pero entendemos es una forma errónea, ¿no?, de denominarlo. Pero ¿por qué varían tanto? ¿Por qué aumentan tanto los precios en dólares en Venezuela? Porque eso no ocurre en ningún otro país. Bueno, mira, hablar de inflación en moneda extranjera en un país donde todavía formalmente no es su moneda de curso oficial no sería correcto, ¿no? Sin embargo, para todos en Venezuela sabemos que
es una economía altamente dolarizada o una economía multimoneda, porque por ejemplo en el estado Táchira más del 90% de las operaciones se están haciendo en pesos colombianos, ¿no? Entonces ahí no reina el dólar como elemento de intercambio. Sigue siendo la misma distorsión, solamente que una moneda de un país fronterizo, ¿no? Que para los pobladores de esa zona, inclusive ya el peso colombiano está más hacia el centro del país también, los estados de los llanos también, tiene más confianza y tiene más sentido. Entonces, el hecho de que Venezuela tenga altos niveles de distorsión está afectando incluso las propias monedas extranjeras, porque la fijación de precios en Venezuela no es en bolívares, la fijación de precios en Venezuela es en moneda extranjera, principalmente dólar, y en algunos estados como Táchira, por ejemplo, pesos. Y el hecho de que el tipo de cambio se siga acelerando hace que quien fije precios de una moneda extranjera requiera más de esa moneda extranjera para poder mantener su operación. Y por eso vemos ese incremento en una moneda extranjera que tiene que ser también visto como una distorsión adicional al hecho de que la propia economía no necesariamente está recuperando el valor interno de su moneda, porque no se está haciendo nada otra vez, ahora en materia cambiaria, para recuperar el valor intrínseco del bolívar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tú ves que el venezolano es remunerado en bolívares, el trabajador a nivel general, pero el mercado pide divisas. Eso es un drama bastante complejo socioeconómico, porque en definitiva tienes a una persona, un grupo familiar que tiene que esforzarse demasiado para poder comprar los mismos productos, no porque el precio aumenta su moneda, sino porque necesita una moneda diferente que va a mayor velocidad que la pérdida de poder de compra del bolívar. Esta aceleración del tipo de cambio, que tranquilamente pudiese estar cerrando a finales del ejercicio 2023 sobre 45-50 bolívares, un escenario conservador, hace que aún más sea más difícil la precariedad del salario. Precisamente por esas distorsiones y la ausencia de control cambiario y monetario, en general de política económica a nivel de coordinación, tengamos estas grandes distorsiones. Profesor, recuérdenos por favor sus coordenadas en redes sociales. Claro que sí, siempre a la orden. En Twitter me pueden ubicar, o en X, como @AaronOlmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1. Gracias a usted, profesor, por estar con nosotros. Aaron Olmos, docente, investigador, economista, director de Olmos Group, con nosotros.